Pues vamos a pasar a la pirámide. Hemos preparado la pirámide, José, para ordenar todas las prioridades del entrenamiento. Eso es muy típico, te la paso por aquí, ¿vale? Es muy típico para la nutrición, pero para el entrenamiento como que no se hace tanto. Entonces nosotros estamos ahí lanzando preguntas, bueno, preguntas, más que preguntas, cosas del entrenamiento y tú las ordenas en función de la prioridad, ¿vale? Vale. Así que empiezo yo. Creo que no hace falta el boli. Al boli, sí. Vale, así voy apuntando. No sé si el boli mejora un rotulador para que se vea en cámara. No sé. Dar el rotulador mejor, yo creo que se va a ver mejor. Y sobre todo también, como hay mucha gente que nos escucha, yo creo que la gran mayoría, aunque sea esto en vídeo, nos escucha, ves diciendo, pues bueno, la pondría en la parte de arriba, en la parte de en medio, Vale. ¿vale? Para que la gente no escuche. Y todo esto, el funcionamiento de una pirámide, ojo, porque arriba no es mejor. No, Exacto. La parte de la base es lo más importante. Exacto, sí. Esto, bueno, el dibujo de una pirámide es muy útil para establecer como una jerarquía, ¿no? De modo que la base, digamos que es como lo más importante y a medida que vas subiendo niveles, pues la importancia es menor. Claro. Pues venga, frecuencia en el entrenamiento. Primero explica qué es la frecuencia, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que es frecuencia 1, frecuencia 2 y estas cosas. ¿Vale? Y luego, ¿dónde la pondrías? Vale, pues la frecuencia de entrenamiento, sobre todo, estamos hablando del entrenamiento enfocado a ganar músculo. Era ya que salimos del glúteo y demás. Vale. No, lo digo porque, por ejemplo, en el contexto del powerlifting y demás, la frecuencia pues, puede ser la frecuencia con la que entrenas cierto ejercicio, no el músculo. Pero bueno, aquí vamos a centrarnos en grupos musculares. La frecuencia de entrenamiento es cuántas veces, generalmente en relación a una semana, trabajas un mismo grupo muscular. Vale. Ok. Y aquí lo adecuado, o sea, lo que la ciencia a día de hoy ha demostrado es que de 3 hasta 1,5 veces por semana, y ahora claro lo del 1,5, es lo adecuado. Y tampoco hay demasiadas diferencias entre 3 días a la semana, trabajar un músculo 3 veces por semana o 1,5 veces. Y cuando digo 1,5 veces es, por ejemplo, trabajarlo 3 veces a lo largo de 2 semanas. Para que nos entendamos. Ok, vale. Que eso luego lo tocaremos seguro, pero ya con ejemplos claros lo veréis. Entonces, entre esos puntos es más que suficiente. Ahora, ¿dónde colocaría yo la frecuencia dentro de esta pirámide? Pues, a ver, aquí pondría un repaso mental, porque este ejercicio lo he hecho muchas veces, entonces como la frecuencia la incluyo dentro de lo que es la programación, por ver en qué punto estaría la programación, que en este caso sería selección de adaptación. Sí, porque programación luego no está. Vale, pues sí, pues entraría, la pondría aquí. Bueno, luego ya lo voy a escribir aquí dentro. Vale, lo pone casi... El nivel justo debajo de la cúspide. Puedes poner FE, o sea, si quieres, para no escribir todo, porque son bastante largas las palabras. Joder, pues yo pensaba que lo ibas a poner más en la base. O sea, menos importante. Si os parece, cuando tengamos todos los conceptos que me habéis dicho escritos, os comento yo cómo suelo estructurar esta pirámide a nivel un poquito más general. Vale. La siguiente es selección de ejercicios, es decir, tu capacidad para escoger qué entrenas, o sea, qué haces en cada entrenamiento. Vale, muy bien. Yo, o sea, la selección de ejercicios la vería no tanto desde el punto de vista de los ejercicios que haces en cada entrenamiento, sino en tu programa de entrenamiento a nivel global. Me parece bien esa Vale, la base, aquí. Vale, pues pon ejer y ya está. Vale, pongo select. Pues de momento yo tengo una pirámide un poco girada, ¿eh? Porque nunca he seleccionado ejercicios. Yo, ojo. Bueno, sí que lo selecciona, lo único que no es consciente. Sí, pero si me aburro uno, me cambio al otro. Esa es mi selección de ejercicios, entonces tendré que mirarlo. Vamos con adherencia. Vale, yo la adherencia la sacaría incluso de la pirámide y la pondría como en los cimientos, porque digamos... Mindset ya, ¿no? Sí, digamos que es como el cemento para que esta pirámide no se caiga, para que nos entendamos. Muy bien. Con adherencia. Vale, entonces la voy a poner aquí abajo en... Buah, la que viene ahora es buena, ¿eh? A ver dónde la pones. Técnica de ejecución de los ejercicios. Vale, pues yo la pondría justo en el segundo nivel de la pirámide, justo encima de selección de ejercicios. Luego clarificamos. Sí, luego clarificamos todo, sí. Esta es la favorita de Bilbo. Descanso entre series. Vale, yo el descanso entre series lo pondría quizás en el mismo nivel de la frecuencia y luego lo aclaramos. Aunque lo voy a dejar fuera. Si luego habrá que explicar cuánto hay que descansar. Después, progresión de carga. Vale, la progresión la pondría justo encima del nivel de la técnica, en el tercero. Progresión de carga que es tu capacidad o tu planificación de ir subiendo
la carga en cada entrenamiento. Es decir, si yo he levantado hoy 10, mañana 12, ¿no? Este tipo de lógica sería. Vale. Sí, la progresión es básicamente de qué manera tú organizas ese mayor estímulo que quieres conseguir del entrenamiento a lo largo del tiempo. Que Vale. puedes conseguirlo de muchas maneras, pero digamos que en el medio largo plazo es sobre todo a base de aumentar el peso. Vale. Orden de ejercicios. El Eh, orden en que pones cada ejercicio. ¿Vale? Creo que se refiere a... Sí, sí. Vale, lo pondría también en el mismo nivel que la frecuencia. Vale. Después ya quedaría intensidad de entrenamiento y suplementación. Que la intensidad es muy psicológica, ¿eh? Intensidad de entrenamiento y suplementación quedarían. Como Vale. las dos últimas. Vale, yo la progresión la pondría en el mismo... perdón, la intensidad la pondría en el mismo nivel que la progresión, porque de hecho van de la mano y ahora lo aclaramos. Vale. Vale. ¿Vale? Y la suplementación. Sí. Aquí lo pondría como si la pirámide tuviera un pararrayos. Lo pondría ahí, ni siquiera lo pondría en la cúspide casi. Fíjate. Pero La gente se gasta mucho dinero en la suplementación, ¿eh? lamentablemente sí. Ni la famosa creatina. Bueno, luego hablaremos de ella. Pero... en teoría es lo mejor que hay. Vamos a ponerlo ahí, en el pararrayos de la pirámide. Vale, pues explica cómo ha quedado más o menos para la gente que nos esté escuchando y que se haga una imagen mental de cómo está puesta la pirámide. Vale, perfecto. Si os parece, lo que voy a hacer es, porque este es un ejercicio que he hecho ya más veces en clases, algunas charlas que he dado y demás, y lo que voy a deciros es cómo organizo yo los niveles, porque al final todo lo que me habéis comentado entra dentro de cada uno de los niveles que yo normalmente Vale. establezco. Vale, en la base, lo habéis ya definido perfectamente, incluiríamos la selección de ejercicios y también adaptación de ejercicios. Y cuando digo adaptación es simplemente asegurarnos de que, por ejemplo, en la prensa, que nosotros podemos colocar los pies más arriba o más abajo, los colocamos de manera que trabajemos los grupos musculares que queremos trabajar. Vale. ¿Vale? Es simplemente eso cuando hablamos de adaptación. Igual que en un press, cerrar un poquito más el agarre para trabajar más el tríceps o abrirlo más para el pectoral, es eso. Yo la selección de ejercicios y la adaptación la pongo aquí abajo porque de nada sirve que tengas una técnica muy buena en los ejercicios inadecuados. Tampoco sirve de nada centrarte en hacerte muy fuerte en ejercicios que no te sirven para trabajar los grupos musculares que quieres desarrollar. O sea, se entiende la idea, ¿no? Sí, sí. Entonces, la selección de ejercicios y adaptación yo la pondría como la base de todo. Y como decía antes, de 1 a 3 ejercicios por grupo muscular es más que suficiente. Que esto a veces... ¿A la semana o por día de entrenamiento? No, en general, en todo tu programa de entrenamiento. Ah, fíjate. No hace falta más. Y de hecho, si metes más, lo único que hace a veces es empeorar las cosas. Porque son muchos ejercicios diferentes los que tienes que aprender a dominar bien. Pasa más tiempo desde que haces un ejercicio hasta que lo vuelves a repetir. Por tanto, tardas más tiempo en dominar la técnica. También pasa más tiempo hasta que vuelves a tener una oportunidad de progresar en él. Entonces, yo soy en ese sentido, entre comillas, un poco minimalista porque sí que creo que si tienes un ejercicio que es perfecto para ti o 2 o 3 que son perfectos para ti, por ejemplo, imaginemos para el pectoral, un press inclinado con mancuernas, un press plano en multipower y unas aperturas, por ejemplo, en polea, si tú sabes que esos ejercicios son los mejores y que cualquier otro que metas se queda por detrás, quédate solo con esos y se acabó antes de meter más. Y una pregunta, Fosio. Sí. ¿Una persona sola en casa o sola en el gimnasio es capaz de saber cuáles son sus ejercicios y hacerse un autodiagnóstico? Es un poquito complicado, pero a ver, se puede a base de práctica, si te formas bien y a base de práctica y demás puedes llegar a ello. Si no, aquí el papel de un entrenador es muy importante también. Claro, vale. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos en la base selección de ejercicios, adaptación. En el siguiente nivel, la técnica. Y la técnica es muy importante porque, por un lado, evitas lesiones. Por otro lado, también te aseguras de que el estímulo va donde tú quieres, porque si la técnica falla, pues al final, en lugar de centrar el esfuerzo donde tú quieres, lo estás llevando a otros lados. Y por otro lado, también la técnica te ayuda con el siguiente nivel de la pirámide, que es con la progresión, porque si tú tu técnica la mantienes estable semana a semana, de esa manera te aseguras de que si mueves más peso o haces más repeticiones es porque eres más fuerte, pero no porque estás cada vez trampeando más o recortando el rango de recorrido, ¿no? El siguiente punto, progresión e intensidad.
que es la que aquí meteríamos la famosa sobrecarga progresiva, Eso es. Vale. ¿vale? Y la intensidad yo la meto en este mismo nivel porque es verdad que la intensidad es importante, pero al final la intensidad no es más que una consecuencia de buscar esa progresión. Ya. Porque tú cuando llevas 4 semanas, 6 semanas, 8, 12 semanas con un mismo ejercicio, cuando tú tratas de mover 1 kilo más, sacar una repetición extra, por narices te tienes que esforzar muchísimo más de lo que te estabas esforzando. Entonces, al final la intensidad termina siendo una consecuencia de la búsqueda de esa progresión. Y mucha gente no llega a esforzarse lo suficiente simplemente porque cambia de ejercicios más de la cuenta. Cuando tú llevas mucho tiempo con un ejercicio, a nivel técnico lo vas a dominar mejor, pero luego también tu capacidad para esforzarte en él va a ser mucho, mucho más alta. Vale, pero bueno, ahí lo que dice esa pirámide es que mejor hacer la técnica controlada que sobrecargarte de peso, ¿no? Totalmente. Es decir, aquí siempre, o sea, pasamos a un nivel superior, pero los de abajo los tenemos ya que tener perfectamente establecidos, o sea, y respetarlos. Es decir, lo que has dicho es totalmente cierto. O sea, no podemos tratar de mover más peso, tratar de hacer más repeticiones, si es a costa de sacrificar la técnica, porque Vale. nos estaríamos cargando el nivel que hay debajo. ¿Pero lo dices porque puedes provocar una lesión o lo dices también porque fastidia el crecimiento del músculo o la estimulación? Es lo que comentaba antes, o sea, por un lado, porque te arriesgas a hacerte daño, porque cuando progresas no sabes si es porque estás haciendo más trampa o porque realmente te estás haciendo más fuerte, Bien. y luego asimismo porque el estímulo lo centras peor en el músculo objetivo. Bien. Porque si estás trampeando, pues a lo mejor, yo qué sé, si estás haciendo un curl de bíceps de pie y en la primera semana lo haces sin apenas mover la espalda, pero 8 semanas después estás tirando y terminas con la espalda como una caña de pescar, pues claro, oye, ¿es porque tus bíceps son más fuertes o porque estás haciendo más trabajo con la espalda, ¿no? Claro, qué bueno. Sí, sí. Entonces, por eso la técnica va incluso por delante de la progresión y la intensidad. Vale. Y luego, en este nivel, en el penúltimo, yo aquí metería todo lo que tiene que ver con la programación. ¿Qué es la programación? ¿Vale? La programación es básicamente cómo cogemos los ejercicios y demás y los ordenamos a través de una rutina. Mm. Por ejemplo, ¿cuántos días entrenas a la semana? Aquí la pregunta que deberíamos hacernos es, oye, con total seguridad, ¿cuántos días puedes entrenar cada semana? En general, desde mi experiencia, y esto quizás sorprende a muchas personas, pero de 3 a 4 días suele ser lo ideal. Ya. Más, o sea, puede darte un pequeño beneficio extra, nadie dice que no, pero sinceramente, para todo lo que requiere ir al gimnasio, el tiempo que le dedicas, la preparación, etcétera, etcétera, casi que no merece la pena. Y es un enfoque mucho más sostenible, al menos en el largo plazo, Mm. entrenar 3 o 4 días, pero asegurarte de que de aquí a un año lo vas a mantener 5, 10, 15, 20, que tratar de entrenar, como he visto muchísimas veces, 5 o 6 días, porque dicen, no, yo es que a mí me encanta el gimnasio, quiero progresar a la mayor velocidad, aunque sea un 3% más rápido, pero también he visto mucha gente que después de unos pocos años se termina quemando y lo deja. Ya. Como que decía al principio, esto es algo que nos tiene que acompañar toda la vida. Entonces, entrenar 3 o 4 días suele ser lo ideal. Y luego, aquí en este nivel de la programación, pues incluiríamos lo que es la frecuencia. Como decía, asegurarnos de que trabajamos todos los grupos musculares de 3 a 1,5 veces por semana. También el volumen de entrenamiento, que aquí en realidad si trabajamos, por ejemplo, todo el cuerpo 3 veces por semana, hacer de 2 a 3 series por grupo muscular en cada entrenamiento sería ya más que suficiente. Si trabajamos cada músculo de unas 2 2 o veces, 3 series. 2 o 3 series, 3 veces por semana. A mí esto me sorprende, Joséga, porque la conclusión es que no hace falta tanto, ¿no? No, O sea, no hace falta tanto entrenamiento. La gente se piensa que habría que dedicarle muchas horas, pero no son tantas horas al final. No. Son 3 días a la semana de 3 series por grupo muscular. A nada que hagas todos los grupos del cuerpo cada día, son 9 series, ¿no? 10 series de entrenamiento. más o menos. Si 2 3 series, pues a lo mejor nos iríamos, sí, a 6 9 series. Entre que calientas y no, eso es menos de una hora. O sea, es una hora de efectiva. Depende más o menos de tus niveles de fuerza, lo que necesites calentar y demás, pero sí, es que no hace falta mucho más. Ya. Fíjate. Y sé que yo soy consciente, porque además llevo dedicándome a esto un montón de tiempo y sé que va a haber gente que dirá, no, pero no es lo óptimo, pero es que haciendo un poco más progresas un pelín más rápido. Vale, sí. Es cierto que se han hecho, que hay un montón de estudios a 12 semanas, 18 semanas, pero
Luego cuando lo llevamos a la vida real, ¿qué? O sea, es aplicable. O sea, realmente vas a ser capaz de mantener Claro, te cargas. esa constancia. Claro, Te cargas la base, ¿no? claro. Ya. Porque no podemos ver esto solamente en el plazo de tiempo de 4 semanas, 6 semanas. Hay que verlo a años vista incluso. Ya. Y un enfoque, como decía antes, de 3-4 días por semana, 2-3 series si entrenamos 3 veces, 4-6 series si entrenamos 2 veces un mismo músculo. Digo en cada sesión, ¿eh? Es que es más que suficiente. Vale. Y en el largo plazo, que puedes progresar un poquito más despacio, vale. Pero es que en el largo plazo terminas llegando al mismo punto. Enséñalo a la cámara para que la gente vea cómo ha quedado la foto finish. ¿Sí? O sea, levántalo y póntelo así, eso es. ¿Así? Así la gente lo puede ver en la cámara. Pues muy bien, oye. Espectacular.